Dios les bendiga, amigos y amigas. Dios les bendiga, damas y caballeros. Sean bienvenidos nuevamente a este su segmento favorito, Verdades Eternas. Como cada martes tenemos un tema súper importante el día de hoy y un tema que servirá para edificación de todos ustedes. Un tema que son palabras de Dios para todos ustedes. El día de hoy, como cada martes, me tienen a mí, para la gloria de Dios, Adrely José Valdés Mena, su siervo, su servidor, y nuestro pastor José Acacio, el cual también está contento de estar con cada uno de ustedes en las diferentes plataformas. Hoy tenemos un tema muy especial, como dijo mi colega Adrely, el cual esperamos que les sea de beneficio espiritual a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Amén, nuestro pastor, amén. Y como tenemos de costumbre, primero vamos a estar leyendo la palabra de Dios, vamos a tener una oración y luego vamos a proceder con este encuentro. Amén. El día de hoy vamos a estar leyendo en Apocalipsis 22, 19. Y dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en comunión, cada uno allá en sus diferentes hogares, que vamos a hacer una oración para que Dios sea quien dirija cada palabra que aquí se estará dirigiendo y que caigan en buena tierra en el día de hoy. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, te presento a cada una de las personas que nos estarán viendo por las diferentes plataformas. Los diferentes países están en tus manos, Amén. Dios Todopoderoso, donde quiera que se vaya a estar observando este segmento de verdades eternas, esas personas puedan ser bendecidas por la palabra que en el día de hoy usted ha traído para cada uno de ellos. Señor, bendice a cada una de esas personas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén, pastor. Amén. El día de hoy tenemos una invitada bien, pero bien especial, muy querida por nosotros. Así es. Nuestra querida Wileni Jiménez. Amén. Es más que un placer, Wileni Jiménez. Realmente es de bendición poder estar aquí en este segmento Verdades Eternas y volver a estar, porque anteriormente ya estuvimos por aquí y hace mucho que no grabamos, Amén. pero hoy, martes, estamos aquí honrando la palabra de Dios y transmitiendo el mensaje hacia cada uno de los televidentes. Realmente un placer estar aquí. A Dios sea la gloria. Amén, a Dios sea la gloria. El día de hoy tenemos un tema bien importante. Se trajo este tema porque es muy común en las calles escuchar frases que parece que están en la Biblia, pero no lo están. Así es, hay muchas frases cotidianas que comúnmente escuchamos y creemos de que incluso Dios nos habla a través de ella. Pero realmente la pregunta es, ¿están estas frases en la Biblia? Creo que eso es algo que se debe debatir. Así es. ¿Y qué usted dice si empezamos con una frase que se escucha totalmente bíblica, pero realmente no está? Y entre ellas está, no se cae o se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. ¿Es esto cierto? Oh. Perdón que le Amén, interrumpa, amén. pero yo creo que Dios está al tanto de todo, porque Dios es omnisciente Así y es omnipotente. Así es. Se mueve una hoja sin que Dios lo sepa. Muy buena pregunta. Adrely, muy buena pregunta. Así es. Pero a la vez no es una pregunta, es un buen dicho, realmente. Es una frase que hemos escuchado por años en diferentes personas, y no solamente de nuestra República Dominicana, sino que en otros países también utilizan esa frase. Ahora bien, sería bueno darle una contesta conforme a lo que es. Aunque es verdad, porque en la verdad nada sucede sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Esa es una gran verdad. Pero
no está en la Biblia. Esa frase usted la busca y no la encontrará en la Biblia, ya que quien la dijo, quien la pronunció fue Quijote de la Mancha, o Don Quijote de la Mancha, como mejor conocido. Él dijo lo siguiente: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Esa es la palabra que muchas veces hasta la hemos usado en los púlpitos, diciendo como si fuera palabra inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia. Mas, sin embargo, vemos que es un dicho, es un refrán que está en la mano de Don Quijote. Así es, exacto. Y mire que muy bonito y realmente representa muchas veces a algunas personas. Algunas personas dicen esto y es prácticamente edificante, porque a la persona suena bonito, porque a la persona le dice que le está hablando de que uno quiere ser dependiente de Dios y dice, bueno, no se mueve nada que Dios no lo sepa. Amén. Entonces suena bonito. Está diciendo una gran verdad, pero debemos determinar una cosa de la otra. Así es. Y aquí lo que se debe determinar es que no está en la Biblia, aunque suene bonita. Muchas personas creerán de que es un verso bíblico muy bonito porque refleja de que Dios está consciente de cada una de las situaciones de nuestra vida y que todos quizás lo aplicáramos a nuestro diario vivir, pero realmente no está en la Biblia. Y al final no está inspirada por el Espíritu Santo. Exacto. Así es. No va a hablar directamente a nuestros corazones porque no viene de la esencia del Espíritu Santo. Amén, así es. Pues ese es un dicho muy cotidiano, sin embargo no está en la Biblia. Pero no obstante, hay muchos otros dichos, porque ese es uno común. Sin embargo, hay otros que son mucho más comunes que estos, que todos en nuestro diario vivir, cuando pasamos por una circunstancia, ya sea difícil, lo decimos. Así es. Y ese es: ayúdate, para que Dios te ayude. Ayúdate, que yo te ayudaré. Es decir, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Mucha gente dice sí, eso. Es algo que es muy popular. Y realmente la gente lo dice constantemente. Sí. Incluso cuando hay que hacer algo y el otro está de holgazán o de haragán, le sueltan esa palabra. La Biblia dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Más sin embargo, no es una palabra bíblica tampoco. Aunque sea popular, no está en la Biblia. Amén. Ahora, ¿de dónde nace entonces esta palabra? Bueno, viene de una frase del filósofo griego Esopo en sus fábulas. También se repite mucho por Benjamin Franklin en su almanaque del pobre Ricardo en el 1736. Ahora, ¿por qué se volvió tan popular esta frase? Bien, es sencilla, pero no es como debería ser. Se hizo popular porque la persona aquí se promueve el esfuerzo a sí mismo por su fuerza y a Dios lo dejan en un segundo plano. Ayúdate, que Dios te ayudará, como si Dios necesitara ayuda de alguien. Amén. Y ahí es donde está el asunto. Cuando yo me pongo que primero yo tengo que esforzarme para hacer la cosa y luego Dios me ayudará. Mas, sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Y yo creo que nuestra hermana Wilhelmy tiene un texto bíblico que nos puede hablar sobre ese tema. Realmente es así. A veces cuando estamos pasando por circunstancias difíciles o cuando tenemos proyectos que queremos lograr, queremos comprar una casa, que queremos conseguir un trabajo, muchas veces decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Y lo dicen en el sentido como usted decía, que quieren poner el yo primero antes que la voluntad de Dios. Es decir, que creen que nuestro esfuerzo propio puede ser mayor que lo que Dios realmente puede hacer por nosotros. Sí. Y hay un verso bíblico muy importante que refleja de que realmente si ponemos la confianza en Dios, todo será posible. Y lo podemos encontrar en Isaías 41:10 y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Es decir, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto?
aún más, porque en el mismo Isaías dice que Él dará naciones por nosotros. Así es. Amén, así Es decir, que yo poner mi propio esfuerzo no voy a lograr las cosas. ¿No? Y realmente estamos observando, según la lectura bíblica que usted acaba de darnos, es que en todo Dios se pone en primer lugar. Y le está diciendo, ven a mí, que yo soy el que te esfuerzo, yo Así soy el que te es, ayudo, yo absolutamente. soy el que te guío. Exacto. O sea, Dios debe ir siempre delante. Lo que quiere haber dicho que esa frase, ayúdate que Dios te ayudará, está mal. E incluso hay cristianos también que la Así pronuncian. es, y eso es lo ¿entiendes? peligroso. Y eso es lo Muchas peligroso. veces. Exactamente. Y muchas veces quieren entrarle el verso bíblico que dice que la fe es muerta. Exacto. Y dicen, no, con fe solamente yo no voy a hacer las cosas, porque la Biblia dice que la fe es muerta. Es decir, que si con mi propia fe, es que si yo no me paro a hacer las cosas, aunque yo tenga fe, yo no lo voy a conseguir cuando las cosas no son así. Ya. Es cierto que la fe es lo que va a llevar a cabo eso que contesta, pero realmente la Biblia nos indica de que nuestra confianza debe estar en Dios para poder obtener la En fe. Amén. todo tiempo. Así ¿No? es, Y así como es. Él lo dijo, vengan a mí, Exacto, porque yo soy quien le ayuda y quien le fuerza. exacto. Eso es así. Así Incluso es quien nos da la fuerza para seguir adelante. absolutamente. Así así la es, misma. así es. Entonces, continuando en esta misma línea, hay muchos versos que creemos que nos identifican, que nos hablan día tras día, que conectan con nuestra situación diaria, pero muchas veces no están en la Biblia, como hemos mencionado. Así Así es. Y entre estos tenemos además uno que es muy usado ahora por los jóvenes, incluso es viral en las redes sociales. Y cada año este dicho sale a la luz. Wow. Cada enero se dicen estos dichos. ¿Cuál Y es, es ese dicho? Dios da sus peores batallas Oh. a los mejores guerreros. Wow. Cada año todos suben a las redes sociales, Dios, este año no me pongan en la lista. Y eso será Exacto. cierto. Bueno, lamentablemente esa frase no está en la Biblia, no la Lo podemos primero. encontrar en la Biblia, pero esa frase hace alusión a un optimismo que tienen las personas. La persona tiene un optimismo y muchas veces para justificar las cosas que tiene, se la ponen a Dios. Exacto. Para justificar algunas cosas que le están pasando, se la ponen a Dios. Como que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Esa frase fue básicamente popularizada por Mahatma Gandhi. Ok. Él la popularizó, la dijo, sabe que es un señor muy influyente, Sí, claro. y la gente la empezó a repetir y repetir Así y repetir. Esa frase básicamente hace alusión de que hay cosas que uno está pasando y uno le dice, bueno, esto Dios me lo puso en mi cabeza, esto Dios me lo puso en mi camino. Sin embargo, eso está absolutamente erróneo. Eso de hecho va contrario a lo que nos dice en la O palabra. sea, va desligado de la palabra del Señor. Así es. Pero es fácil escuchar a un predicador decir, no te desanimes porque Dios da sus mejores batallas, sus mejores guerreros. Exacto. Eso no es difícil escuchar esa frase. Sí, Absolutamente, absolutamente. Aunque Es muy común. volvemos y repetimos, el asunto, la palabra se ve que tiene lógica, pero no es así. La Biblia No, dice no es. que Dios pelea por nosotros. Amén. Esa es la palabra. Así Dios es. pelea por nosotros. Incluso nos manda a estar quietos. Así es. Porque Él peleará por nosotros. Así es. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros? Mantenernos creyendo en fe de que Dios lo hará. Amén. Eso Amén. es Así es. Así es. Es decir, que aun cuando nosotros creamos que no podemos lograr las cosas, la vamos a lograr en el Señor. Así es. Y hay ocasiones que hay situaciones que decimos, Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros, pero hay muchas veces que esas batallas no fue Dios que las puso. Amén. Hay que tener esto en cuenta, que Sí. muchas veces esas batallas no fue Dios que nos las puso, sino que a veces son decisiones que tomamos que hacen repercusiones en nuestras vidas y por eso pasamos situaciones difíciles. Amén. O sea, Así es. Lo que usted está diciendo que aquí se cumple lo que dice la palabra, lo que sembramos cosechamos. Exacto. Y que muchas veces decimos que fue Dios, pero en realidad fuimos nosotros mismos que Fuimos provocamos nuestras decisiones. el mal que nos accede, ¿no? Así es. Eso es lo que usted quiere haber dicho. Exacto. A Dios sea la gloria, porque Amén. realmente es así. Así es. Al Así es. final cosecharemos lo que hemos sembrado. Amén. Así Amén. es. Por sus Así es. frutos Lo Lo conoceré. conoceré. Exacto. Así es. Así están en es. eso. Wow. Ok, pero realmente tengo otro que tal vez sea muy controversial para muchos. Ok. Y es, Dios mira, Dios no mira lo de afuera. Dios solo mira
el corazón, que va relacionado con lo que usted acaba de decir. Eso está en la Biblia, eso. Ilústrenos. Está en la Biblia. Eso está en la Biblia. La palabra, yo no creo que esté en la Biblia de esa forma. Bueno, está bien ¿Cuál es su peligroso. punto de vista respecto a eso? Bueno, la palabra porque estas frases son bien inteligentes, porque en la Biblia nos habla de cosas que se refieren un poco a esto, más sin embargo, esas frases no están directamente en la Biblia. Exacto. Y ahí es donde está la situación, donde los textos se sacan de contexto y lo ponen en la cultura general para desinformar. Así y muchas es. veces eso es una situación. Es cierto, cuando nosotros usamos los versos bíblicos, los sacamos de contexto y lo ponemos a nuestra propia conveniencia, al final estamos, lo que tú acabas de decir, desinformando a la sociedad. Así porque es. la sociedad toma estos versos y lo toman como propios, Así es. lo personifican y lo ponen a su propia convicción, pero al final no están en la Biblia. Así Entonces, muchas veces empezamos a creer de que lo que Dios dijo no es lo que Dios dijo y al final no sabemos qué fue lo que Dios Y no dijo. sé, wow, exactamente. Y eso es una situación. Y hay un verso bíblico en Isaías que dice que hay de aquel que diga que Dios dijo Cuando sin él no Dios haber dicho eso. Amén. Al final estamos malinterpretando la palabra de Dios. Así es. Y al final lo que hacemos es una doctrina de convicción. En vez de una doctrina de Cristo, tenemos una doctrina de nuestra conveniencia. Así es. Sacando los versos bíblicos y poniéndolos a nuestro diario vivir para acostumbrarlos a nosotros y no a lo que realmente la Biblia quiere decir. De hay Muy mucha que se levanta una doctrina de hombres. Así Exacto. es. Porque se empieza a repetir y dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, una verdad. según dice la persona, que ese otro dicho, Así que es. delante de Dios no importa las veces que tú la digas, mentira es mentira. Así Exacto. es. Imagínense ustedes que nosotros empezamos ¿verdad? Yo como cristiano empiece a hacer cosas por ahí, empiece a, ¿verdad? Robarme los bicochitos de la casa y cosas así. Y yo como cristiano debo de tener un pudor, sin embargo, se nos dice, o sea, yo digo, para tomar como justificación de mis actos, no se preocupen. Pues ustedes me ven así, Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Entonces yo me estoy justificando haciendo cosas que van contrario a Dios. Dice la palabra, por los frutos los conocen. Ahí es donde está el detalle. Exactamente. Y creo que este verso bíblico llegó como a capitulación o se puso en la sociedad común por el hecho de cuando Dios fue a ungir a David. Ok. Que Samuel, él estaba mirando como la apariencia De uno de los hermanos. Y veía, este es grande, este es bello. Más Dios ahí le dijo, el hombre mira la apariencia, más yo busco el corazón, pero que al final lo que está en tu corazón se refleja por fuera. Es decir, que al final todo lo que tiene nuestro corazón se verá por fuera. Así es. Nuestros frutos darán lo que somos por dentro. Amén. Okay. Hay otra frase que parezca que está en la Biblia, pero no lo está. Creo que sí. Hay otras frases que están. Y en esta es, Dios aprieta, pero no ahorca. Pero no ahorca. Dios aprieta. Varón, ¿está en la Biblia eso? Yo lo dudo. No está. Yo lo dudo. Dios aprieta, ¿pero qué? No ahorca. Bueno, yo le voy a decir algo, mis hermanos. Ese es un verso o una frase que se ha tomado para decir lo siguiente, aunque con otros términos de palabra. Cuando hablamos de que Dios aprieta pero no ahorca, realmente no está en la Biblia, pero sí sé que da ilustración a lo que es cuando pasamos por diferentes situaciones, al final Dios nos da la victoria. Amén. Amén. Podemos tener alguna enfermedad, pero al final, si permanecemos en fe, Dios nos dará nuestra sanidad. O sea, que por mal que tú te veas en cualquier área de tu vida, al final verá la luz del Señor. Dios, es como dice ese verso bíblico, Dios da la llaga, pero también da la medicina, que prácticamente lo que eso también significa en otra vertiente no bíblica. La bíblica es que Dios te da la llaga, pero también te da ¿qué? La medicina. Lo que podemos observar aquí es que aunque tú estés pasando por un proceso, Dios estará
paso a paso contigo, ayudándote a rebasar esa situación para que al final se convierta en un testimonio para su gloria. Amén. O sea, Amén. así Y realmente cuando Así Dios es. hace algo es para que sea de testimonio Amén. y al final proyecte cada una de esas situaciones en nuestras vidas. Amén. Así es. Tengo otro verso bíblico que es muy sonado entre la mayoría de las personas con el fin de justificar lo mal hecho. Wow. Wow. Entre ellos tenemos: Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Wow, este es bien peligroso porque así como tú mencionas, uno lo utiliza para justificarse Dios ama a quién? al Al pecador, pero no al pecado. Pero no al pecado. Wow. Dios ama al pecador y aborrece al Y pecado. aborrece al pecado. Esa es bien peligrosa. Esa es muy peligrosa. Porque así uno se justifica. Sin embargo, esto no está en la Biblia en primer lugar. Y para comunicarle a ustedes, esto está totalmente erróneo. De hecho, va en contrariedad a lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque, miren, en la palabra de Dios se nos habla múltiples veces, se nos hace alusión de que Dios está con el que habla de él. Por ejemplo, nos dice en la palabra de Dios que dos que estén de acuerdo hablando en su nombre, Él está en medio de ellos. Pero ¿qué sucede? Que eso también pasa en lo contrario. Cuando hay dos personas haciendo lo contrario, hablando de chisme, hablando de burla en contra de un hermano, ahí no se encuentra Dios. Ay, que la palabra dice que está airado todo el tiempo con el impío. Así que también cuando, por ejemplo, con nosotros tenemos una persona que está haciendo la voluntad de Dios, dice Dios que ese es hijo de él. Sí, No sé, ese es hijo de Dios. Mas, sin embargo, aquel que no hace lo de Dios es una persona que hace lo contrario a lo de Dios, aborrece, habla mentira. De hecho, en la Biblia se nos habla múltiples veces de aquel que habla mentira, no va al reino de los cielos, al reino de los cielos. Y solo un hijo de Dios puede entrar al reino de los cielos. Y ahora bien, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Cuál fue el origen real de este verso bíblico? ¿Por qué la gente sacó este contexto y lo sacó del contexto? Ahora bien, creo que el origen inició con el verso bíblico que dice: donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sin embargo, que donde abunda el pecado, abunda la gracia, quiere decir que donde abunda el pecado, la misericordia de Dios está ahí para salvar a aquellos pecadores. Es decir, esto no quiere dejar dicho que Dios ama al pecador, porque Dios está irado todos los días con el pecado, porque al final el que peca está en contra de los estatutos que Dios establece, está en contra de la santidad que Dios proyecta, porque Dios es un Dios santo. Amén, así es. Pero antes de continuar con algunos dichos, me gustaría hacer algunas preguntas, y es: ¿por qué es importante no sacar la palabra de Dios del contexto? Lo primero es que cuando sacamos la palabra de Dios del contexto, estamos directamente salimos de la verdad a la mentira. ¿Entiendes? Salimos de la verdad a la mentira. La palabra de Dios no necesita de que usted le arregle ni le modifique nada, porque ella es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, esa es una de las razones por la cual es peligroso sacar el texto del contexto. Así es. Y creo que en la actualidad se hace mucho esto, pero creo que también en la antigüedad se llegó a sacar la palabra de Dios. Sí, porque no es desde ahora. Por eso habían escribas que se encargaban de transcribir la palabra de Dios, pero muchos de esos escribas también hicieron manuscritos de acuerdo a su propia concupiscencia. Igualmente, vemos que la palabra es traducida, no se sabe en cuántos idiomas, ¿entiendes? Y cada vez que se hace una traducción, pues algo se pierde o algo se le pone de más. E incluso vemos las nuevas versiones de este tiempo, pues usted lee la Biblia de este tiempo, la traducciones últimas que han estado saliendo, y lee la de, un ejemplo, Reina Valera 1960, usted ve como que quieren chocar en algunas cosas, aunque sea lo mismo, con palabras más modernas, ¿me entiendes? Pero ahí es donde viene el asunto, porque hay muchas palabras modernas que no tienen el mismo significado que tienen la palabra
de antes. Así es, Eso amén. es. Amén, así Entonces, es. ¿cómo puedo yo? La Biblia dice que la palabra de Dios es aplicable a mi vida, ¿cierto? Ah, La Biblia dice que la palabra de Dios, tú me hablas a través de ella y que Dios puede cambiar mi vida. Ahora bien, ¿cómo yo puedo aplicar la Biblia a mi vida diaria sin yo sacarla del contexto? bueno, no sé si mi hermano Adel quiere responder, pero la respuesta está clara. La única forma de uno tomar la palabra de Dios y aplicársela a uno es obedeciendo a esa palabra. Cuando tú obedeces a esa palabra, ya tú has aplicado a tu vida la palabra de Dios. Entonces, para que se refleje en ti, tú debes obedecerla. Haciendo la suya también. Exacto. Exacto. Muchas veces hay cosas que aplican. Hay palabra de Dios y hay promesa de Dios en muchas palabras que Él hace. Y nosotros aplicándola, o sea, haciéndola nuestra, ese versículo bíblico y viviendo a través de él, Amén. pues básicamente Exacto. así Sí, nosotros. desde que usted la obedece, Así es. ya está sometido a ella. Es bueno Absolutamente. saber que también tenemos el Espíritu Santo para que siempre como que nos dirija. Amén. Ese Amén. es el número uno. Pero como, por ejemplo, en este caso hablamos de la palabra, cómo aplicarla a nosotros nuestra vida. de esa forma. Incluso el Espíritu Santo viene como resultado de tú haber recibido la palabra. Amén. ¿Entiendes? No, el Espíritu Santo no va a llegar antes de que tú la recibas, sino cuando tú la recibes. Es cierto, Amén. es cierto. Pues vamos a continuar con los dichos y este es uno que es ultra controversial. ¿Cuál será ese? Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, Wow. Bueno, somos todos hijos de Dios. en realidad el dicho o la frase, yo sé que ese sería el sueño de nuestro Padre Celestial. Ese es el Así sueño de es, Dios, absolutamente. de que todos nosotros llegáramos al arrepentimiento Así es. y lo aceptáramos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida Así y es. nos hagamos sus hijos. Así Ahora es. bien, ¿de dónde nace esto? Sencillo. Esto nace en primer lugar de la creación, donde todos fuimos creados por Él. Amén. Entonces de ahí sale con fuerza de que todos somos hijos de Dios. Pero una cosa que hay que definir es qué es creación y quiénes son hijos de Dios. Amén. Amén. Hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Él le da derecho a llamarse hijo de ¿quién? De Dios. Dios. Creación es todo lo demás. Amén. Todo lo demás. Ahora bien, por segunda parte, encontramos lo que es la cultura popular, de donde nace esto. Bueno, ¿por qué de la cultura popular? Habla de igualdad y amor, suena bonito y une a la gente. A la gente le gusta que le hablen bonito, decirle no, todos somos hijos de Dios, Dios tiene el mismo trato para con todos. No es así. Amén. Hijo es hijo y creación es creación. Así es. Amén. Usted nunca va a destruir un hijo suyo, pero la creación usted la puede destruir cuando usted quiera, Amén. porque es creación suya. Amén. Ahora bien, ¿qué podemos decir? En Juan capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo que aquí entendemos que no todos son hijos de Dios. Así es. Amén. Así Porque según Juan capítulo 8, verso 44, aparecen aquí hijos del diablo. Así es. Amén. Pero también en Juan capítulo 1, verso 12 y Romanos 8, 14 al 15, nos habla de ese mismo punto, diciéndonos de qué forma llegamos nosotros a ser hijos del Dios Altísimo. Es decir, que antes hay que aceptar a Jesús para pasar a ser hijo de Dios. Amén. Eso que usted acaba de decir, entonces desmiente un dicho que dice que el diablo no tiene hijos. Bueno. Ese dicho, es otro dicho que las se dice personas lo mucho. dicen una vez más como si fuera de la cultura popular, Así es. para no atribuirle al enemigo sus hijos. Así es. Así es. Claro, para no atribuirle al enemigo sus hijos. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente la Biblia dice que el que miente de él habla del Así es, diablo. habla de él. Y quien habla de es verdad de Cristo está hablando. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? El padre de mentira, ¿quién es? Que el Señor Lo reprenda. Amén. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros mentimos, instantáneamente pasamos a ser hijos del padre
de mentira. Amén, así es. Porque nosotros estamos diciendo mentira. Y como Así es. estamos diciendo mentira, hay un padre de la mentira. Es igual que cuando hablamos de Abraham y la fe. Todo el que profesa fe, dice la Biblia, que es hijo de Abraham por la fe, porque él es el padre de la fe. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Así mismo como Satanás es el padre de mentira, todo el que habla mentira se constituye inmediatamente como hijo de él. Y así es. Y es como usted iba diciendo, esto se hizo popular. Fue básicamente porque, miren, nosotros somos cristianos y nosotros decimos, yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Sí, sí. A nuestros hijos me le decimos, mira, somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y todo el mundo suele decir, somos hijos de Dios. Más de aquel que está haciendo lo mal hecho, Ya deja no, de ser. Ya puede deja de ser. dejar de ser Eso hijo. es así. Entonces, por eso decimos, no decimos, el diablo no tiene hijos. Y no, eso no aparece en la Biblia, sino Amén. que es un dicho popular. Pero Así es un dicho que yo tenía. Y ahí Ok. puedes mentir o si Ya, si así quieres Así preguntar. es, así Amén, es. Amén. Pues basándonos en esa misma línea, hay otro dicho que dice, a los hijos de Dios no le pasa nada malo. Díganme ustedes. Que al Hijo de Dios no le pasa nada malo. Bueno, eso es algo que también se suele decirse, suele mostrarse, suele decirse mucho. Sin embargo, en la Biblia se nos habla de que no es que al Hijo de Dios no le pase nada malo, a todo lo contrario. No es que le pasa tampoco cosas malas, sino que Dios permite algunas pruebas para ver su fe. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de Job. No es que a Job le pasaron cosas malas, le pasaron muchas cosas, simplemente era para ver la fe de Job, era para ver la fe de Job. También, por ejemplo, vemos lo que en Abraham se nos pasó en Génesis, el primer libro de la Biblia. No que le pasó algo malo, sino que hubo una prueba de parte de Dios para Abraham, que fuera y sacrificara a su hijo. Él no lo terminó sacrificando porque Dios lo paró. Sin embargo, era para probar la fe de este. No es que al cristiano no le pasa nada malo o que le pasa algo malo. Es que hay algunas cosas que Dios permite para ver nuestra fe, para ver si somos capaces de ir al siguiente nivel, para ver si somos capaces. Ahora, no es que el evangelio es un plato de frutas, Amén. pero tampoco es que no tenemos la protección de Dios. Dios nos protege, Dios a nosotros nos cuida No, no, mucho. y en cuanto a eso, yo muy buena explicación realmente, porque sí nos pasan y vemos la evidencia. Todos los discípulos de Jesús la pasaron. Así es. Y no solamente ellos, ahí podemos hablar del mismo Jesús. El No fue mismo bueno lo Jesús. que a Jesús le pasó. Así es. Amén. Entonces, vemos que sí nos puede pasar ahora, que tendremos victoria sobre cada una de esas situaciones. Así Sí, eso es real. Gloria a Dios. Y Así eso es lo que vale, el final. Amén. No es de que empieza, sino del que termina. Amén. Y Eso otro es. ejemplo muy importante también fue, porque Jesús es el más importante. Así es. Pero otro ejemplo también es José. Vemos que José fue Pasó vendido mucho por sus proceso. hermanos, en la cárcel. Al final, todas esas cosas malas que le pasaron lo llevaron a realmente donde Dios lo quería poner. Así es. Era Amén. como segundo después del faraón. Es decir, que aún las cosas malas que a los hijos de Dios le pasan es con un propósito y para llevarlo a la voluntad de Dios. Amén, así Amén, es. así es. También se nos dice en la palabra de Dios que hay un verso bíblico que a mí me encanta muchísimo y yo lo aprendí porque esto es muy importante. Dice, pero recibiréis poder cuando recibáis el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero es para dar testimonio, o sea que hay cosas que nos pasan en la vida y es porque Dios quiere dar un testimonio. Para acerca dar de él. testimonio a través de nosotros. Así es, Exacto. absolutamente. Y Jesús también lo dijo, cuando creo que fue cuando iba a resucitar a Lázaro, que dijo como que esto pasó para que al final mi Padre esté gloriado. Amén. Es decir, que esas cosas malas al final es para Dios darnos la victoria y Él gloriarse en su poder. Gloria a Entonces Dios. son tópicos controversiales y es, Dios quiere que seas feliz, no santo. Uf. Pero eso, Suena bonito también, ¿verdad? wow. Y realmente Dios quiere que seamos felices. Miren, Pero- sí, suena muy bonito. Dios quiere que sea feliz y no santo. Wow. Suena bien bonito y hasta se mezclan las cosas. Pero, mis hermanos, la Biblia dice en Primera de Pedro 1:16, seréis santo porque yo soy santo. Amén. Dice el Señor. O sea, no nos manda o no nos dice y serán felices. No,
dice, seréis santos, Santo. porque yo soy como Santo. Y aquí hay algo que debemos ver. Lo primero es que no sale en la Biblia ese dicho o ese refrán de sea usted feliz y no sea santo. Ahora bien, hay unos puntos que yo quiero tratar con ustedes, y es que ¿de dónde sale esto? Sale de la cultura actual, más autoayuda, más algunos predicadores que solo hablan de prosperidad y bienestar. De allí sale esa información de que Dios solo quiere que tú seas feliz, no santo. Ahora bien, la idea es, Dios me ama así, que solo quiere verme bien, sin regla. Amén. Incluso hay un tema que se ha estado debatiendo en estos últimos tiempos, que es de salvo siempre salvo. Es decir, que si tú eres salvo como quiera, tú no tienes que guardarte, tú no tienes que guardar la salvación. Tú vives tu vida como tú quieras, porque tú eres salvo como quieras. Uno se atreve más a decir que dicen que Jesús no va a venir a entregar la vida nuevamente por nosotros, sino que ya Él la entregó, y por ese hecho ya basta. Pero la Biblia dice que el que pecare, morirá. El alma que pecare, esta morirá. Amén. Entonces, las personas no quieren entender esto, que aquí sí hay regla. Usted no puede ser cristiano a su manera, sino a la manera de Dios y a su nombre. Gloria. Suena bonito, sí, claro que sí, pero deja la mitad de la Biblia afuera, que es la obediencia y vivir en santidad. Dios nos manda a santificarnos, a vivir en santidad, cuerpo, alma y espíritu, que deben guardarse irreprensible, dice la palabra. Decir que fue a ser santo que se nos llamó, no a ser feliz. Así es. Aunque la felicidad es una característica que tenemos por vivir en santidad. Amén. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Exactamente. Así que si estamos en gozo es porque estamos en Exactamente. Amén. No, lo que le acabo de decir. Una de las características que estamos viviendo en santidad es que somos felices. Así es. Porque el que está viviendo en santidad, como que las cosas, no quiere llevarse el mundo por delante, porque sabe que todo tiene su tiempo en el Señor. Y realmente lo que vivimos en santidad, vivimos en plenitud. Así, porque nos apartamos de aquellas cosas que al final nos hieren, tanto espiritual, tanto física, tanto emocional. Es decir, todas estas cosas que a veces nosotros rechazamos por vivir en santidad, al final lo que nos hacen es un bien a nuestro diario vivir. Así es, absolutamente. No, realmente, como el pastor nos estaba diciendo, la Biblia nos llama a vivir en santidad. De hecho, ser cristiano es obedecer a Dios. Así es. Ser cristiano, cuando nosotros queremos ser hijos de Dios, ¿qué hace un hijo? Obedecer al Padre. Amén. El Padre tiene reglas en la casa, tiene reglas, tiene estatutos, y uno obedece la dirección del Padre. Y básicamente a nosotros no nos llama. Y yo, ser escúchame que te interrumpa, el asunto está acá. Cuando tú quieres vivir el evangelio a tu manera, instantáneamente deja la mitad de lo que dice la Biblia. Absolutamente. Aparte, porque tú la vas a vivir a tu manera sin querer chocar con la realidad de la palabra de Dios. Así es. Tú vas a evitar los contratiempos, tú vas a evitar el sacrificio que hay que hacer para permanecer firme. Tú lo vas a evitar. Así es. Tú no vas a pasar esa tormenta. ¿Entiendes? O sea, Ahí es donde todo está lo contrario. Aquí hay que obedecer y vivir en santidad. Y en la línea que yo iba, que decía que el Padre pone reglas y que nosotros como hijos a veces tenemos que someternos a esas reglas. También la Biblia dice que al hijo es a quien él corrige. Eso, es decir, hay que si amar. Dios nos corrige es porque nos ama, y cuando decimos Dios nos quiere felices y no santos, estamos diciendo como que es un padre que no corrige, un padre que no quiere tu bienestar, un padre que no tiene amor, porque un padre que no corrige a sus hijos porque no lo ama. Entonces al final Dios no es, la forma de ser de Dios no es así, y no está en la Biblia, que es lo que estamos tratando de aclarar en este programa. Amén. Ahora bien, tengo otro que es muy usado por nuestros antepasados, nuestros abuelos, incluso por los más mayorcitos. Dice, al que madruga, Dios le ayuda. Bueno, wow. ¿Será cierto? Es muy popular el Eso dicho. es Yo muy, siento muy. que cuando yo me levanto más temprano me rinde más el día y hago más cosas, pero si yo madrugo, Dios me ayuda. Miren,
aunque no está en la palabra del Señor, ese dicho, amén, porque no está así tal como lo conocemos, sí es una realidad de que Dios nos ayuda. ¿Entiendes? Dios nos fortalece, dice la Biblia, e incluso cuando estamos cansados, Él nos dice, venid y yo le haré descansar. Dios nos da fortaleza, incluso nos da la sabiduría para que nosotros echemos para adelante. Eso es así. Ahora, ese dicho que es muy popular, no podemos decir en una plataforma o en un púlpito de que así dice Dios, porque no es una palabra que Él haya dicho. Entonces la gente tiene que entender que no es que sea mala la palabra, sino que Dios no la dijo. Así es. Y si Dios no la dice, es como cuando usted quiere atribuirle algo al Espíritu de Dios que Él no ha hecho. Entonces, eso no está bien. Amén. Entonces, ese es el problema. No es que la palabra sea mala, pero no se puede atribuir a Dios cuando Dios no fue quien la reveló. Exacto, Amén, y hay así que es. aclararle esto al público, que con esto no es tratando de decir que estas palabras No. es tratando de explicar cuáles están en la Biblia, cuáles no, cuáles aplico a mi vida y cuáles no. ¿No? Y de esa misma forma, también cuáles puedo usar, porque todas tú las puedes usar. Exacto. Ahora, tú lo que no puedes atribuírsela a Dios. Exacto. Decir, así dice Dios, o Dios dijo esto. ¿Por qué? Porque Dios a esas palabras, de esa forma, no responderá. Así es. Así Así como leímos el primer versículo antes de iniciar este segmento, a la Biblia no se le puede adherir y quitar. No, jamás. Hay uno que nosotros nos reímos cuando lo decimos y es a Dios orando y con el mazo dando. Wow, ese es muy peligroso, Sí. ese es muy peligroso. Aunque, miren, no es muy malo para no utilizarlo. Es muy útil ese. Sí, sí, es muy útil, pero no está en la Biblia. Así como estamos diciendo, el día de hoy estamos debatiendo de frases que no están en la Biblia, no se encuentran en la Biblia. No fue Dios que la dijo. Y esta es una frase muy común. Esa es una de ellas. Dios, Cotidiana. exacto, muy cotidiana. Eso no es así, pastor. Eso no está en la Biblia. El asunto es que ese es sencillo, porque Ujú. cuando dice a Dios orando y con el mazo dando, lo que quieres es dicho que están orando a Dios, pero a la vez están trabajando. Así ¿Están es. entendiendo? O sea, ese tópico que que se le da en lo que es la cultura popular. Así es. Amén. Eso es lo que quiere decir dicho, que usted está orando a Dios, pero a la vez está trabajando. O sea, que no es nada malo, como dijimos ahorita. Lo único malo es aquí cuando usted se lo atribuye a Dios sin Dios haberlo dicho. Así es. Eso es Así así. es. Pues cambiando de tema, vámonos para lo financiero. Financiero. Wow. Dios bendice al dador alegre. Aclaren. Dios bendice al dador Bendice alegre. Dios al dar. Dios bendice a dador alegre. Para eso yo quiero leer un verso bíblico. Pues adelante. Y quiero leerlo en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Amén. Ujú. El verso dice, en el nombre de Jesús, Amén. cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Ahí está la respuesta de esa pregunta. No es que Dios bendice al dador alegre, sino que Dios ama al dador alegre. ¿Sabe por qué es bueno que se hable de este punto? Porque muchas personas incluso diezman esperando que Dios le devuelva el 100% para atrás. Amén. Diezman con o ofrenda o ayudan a alguien porque Dios le va a devolver bendición por lo que están dando. Pero cuando nos encontramos en la palabra de Dios, en el verso 7, que Dios ama al dador alegre, ahí nos habla de esa bendición que muchas veces hasta se nos enseña. Sí, Amén. exacto. De que Así Dios es. bendice al dador alegre. No. Aquí Dios te va a amar por las contribuciones que tú haces para que el reino de Él sea proclamado aquí sobre la tierra. Amén. Dios te va a amar porque tú eres una persona que demuestra amor con lo que Él te ayuda a adquirir. Dios te va a amar porque Dios ve que tú haces buenos proyectos a favor de los demás con lo que Él te provee.
Él te va a amar. Y por esas razones es donde toda la ventana y la puerta de los cielos se abren. Pero es a favor de lo que tú haces para Dios. Exacto. Amén. Así es, Teniendo así en es. cuenta que todo lo que hagamos, hacerlo con amor. Amor. Amén. Es decir, Y no esperando algo a cambio. exacto, porque al final si yo hago algo por esperar una recompensa, me convierto en como lo Un publicano. negociante. Exacto. Así Es decir, es. que al Negociante. final todo lo que hagamos, sea lo que sea que vayamos a dar, hacerlo con amor. Con amor. Exacto. Así es. Es eso. Es que muchas personas le dan a Dios, pero es negociando con Dios. Exacto. ¿Entiendes? Ellos le dan tanto a Dios esperando otro tanto para atrás. Así es. Mas, sin embargo, no es así. Y debería ser lo contrario, debería ser como, por ejemplo, vimos en la historia de Daniel, cuando a los jóvenes lo iban a echar en el horno de fuego y ellos dijeron, mi Dios me va a librar de ti, Nabucodonosor, y aunque no lo hagas, no vamos a adorarte a ti. Debería ser eso lo contrario. O sea, cuando damos, no esperar algo a cambio. Bueno, ellos lo dijeron, nos libre o no nos libre, como quiera le vamos a seguir adorando. Amén. Entonces las personas también tienen que dar por amor, no por interés. Amén. Ellos le demostraron a Dios que le amaban sin importar si Él les salvaba o no. Amén. Eso es así. Y al final, cuando Dios ama, Él, además de que nos bendice, nos llena de favores, nos llena incluso hasta de conocimiento, porque el mismo Daniel y los demás, cuando estaban siendo como doctrinados por el rey, cuando azotearon la ciudad, Así al es. final ellos decidieron no comer la comida del rey, no contaminarse, y al Así final es. Dios lo bendijo a ellos como lo más sabio de todos los estudiantes. Sí, Es decir, hubo una Así es. bendición. que al final Dios nos bendice, pero que nosotros creemos que todas las bendiciones son económicas. Ok, ok. Al final Dios Así es. bendijo a Daniel por no contaminarse con la comida del rey. Así Así es. Es decir, que al final seremos bendecidos, pero no solo por dinero, porque no todas las bendiciones son económicas. Así Amén. es. Exacto. No, y como tú dices, bendiciones, pues chorro tiene Así Jehová es. para aquellos que le aman. Así es. Para aquellos que le aman. Así Así es. es. Pues creo que hasta el momento esta ha sido cada una de las frases que traje el día de hoy, esperando de que los televidentes hayan adquirido los conocimientos necesarios para saber qué palabra dijo Dios y cuál no. ¿Sabes Así qué es. palabra yo no quería o no quiero que dejemos pasar por alto? Porque la considero muy importante, ya que la he visto hasta en el frente de casa de cristianos, en el frente, algunos lo ponen donde dice que Dios te multiplique lo que tú me desees. Ministro, ese es muy fuerte. Sí, es una frase muy peligrosa, por la cual pues yo tengo que decirlo hoy que estamos hablando de la frase, de Así lo es. dicho, que el cristiano tiene que tener mucha cuenta con esa frase, porque es como usted decir, ok, Dios te bendiga si tú me deseas bien, pero si tú me deseas mal, que Dios te explote, que Dios te mate, que Dios Y te al extermine. final, Entonces ya esa parte ahí no está bien, porque Dios nunca se levantará con una persona simplemente porque quizá no se lleve contigo o, Así es, o eso es porque no te quiso bendecir ese día o X tiempo. Amén. Es decir que hay que tener mucha cuenta, porque sin darnos cuenta con alguna frase también podemos tirar maldiciones a Así personas es. sin darnos y cuenta. que tenemos que tener en cuenta respecto a esa frase, que por eso cuando Jesús vino dijo, ya no será más ojo por ojo y Ni diente por diente, diente. exactamente. Es decir, que ya eso... Esa frase debe caducar, debe morir. Exacto. Así Y es. Eso cada es. uno de nuestros corazones debe estar en bien para cada persona, sea buena o sea mala. Mientras dependa de nosotros, está bien con todo, dice la palabra. Amén. Y también, Así es. como dice la Biblia, que Dios hace salir el sol tanto para justo como para Como para injusto. Exactamente. Y nosotros como hijos de Dios debemos actuar de la misma forma. Amén. Así es. Así Pues es. ahora que usted trae a luz ese dicho, me llega otro también, y es que muchas veces utilizamos el que dice que somos arquitectos de nuestro propio destino. Eso es bien peligroso también, porque queremos atribuirnos a nosotros lo que logramos nosotros mismos fue por causa de que nosotros Exacto. tomamos eso mismo en nuestras manos. O sea, Son nuestras nuestras decisiones son nuestra propia concupiscencia. Lo que nosotros tenemos fue porque nosotros lo construimos por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia. Nosotros construimos nuestro destino
porque nosotros lo tomamos en nuestra mano. Esto es muy peligroso. O sea, que dejamos de lado la guía del Espíritu Santo, dejamos de lado la sabiduría que Dios nos ha dado, la protección, dejamos de lado todo lo que Dios hace para que nosotros día tras día podamos levantarnos, respirar. Todo eso es como si nosotros nos hiciéramos Dios a nosotros mismos. Así es. Mas, sin embargo, es como dice nuestra hermana, es muy peligroso. Ese dicho, incluso, aunque se ve bien bonito, usted lo ve hasta en las empresas, lo tienen puesto ahí en cuadro bien bonito, porque aparentemente tiene un significado, pero sí lo tiene para las personas que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios sabemos que Él es nuestro guía y que Él envió a su Santo Espíritu para que Él nos guíe en este mundo hostil en el que estamos viviendo. Amén. Eso es así. Amén, así es. Bueno, pues hasta aquí ha sido el video de hoy. Esperamos que este video haya sido de edificación para ustedes, amigos míos. Esperemos que ese video haya sido un aclarante de estas frases. Como vimos, había muchas frases que parecen estar en la Biblia. Frases que de hecho son motivadoras, son optimistas. Frases que parecen que fue Dios que las dijo. Sin embargo, esas frases no fueron dichas directamente por Dios. Amén. Así que esperamos que este video haya sido de edificación para ustedes. Ministro, ¿tiene...? Amén. No, y recordarle la palabra que dijimos hace un momento, que no pretendemos, dándole estas informaciones, crearle a ustedes dificultades para que ustedes sigan utilizando las palabras. Lo que pasa es, el problema estaría en cómo ustedes la usan y a quién se la distribuyen. Pues ustedes saben que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Amén. Es decir, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Y nuestra hermana se despide de cada uno de ustedes. De una manera muy especial. Realmente fue un placer estar con Verdades Eternas en esta ocasión, con cada uno de ustedes desmintiendo dichos que no están en la Biblia. Así que Dios les bendiga. Amén. Y muchas gracias. Dios les bendiga.